Analista internacional, politólogo. Vamos a hablar acerca de la crisis política de Perú. Nos vamos a la agenda internacional y vamos a hablar de un caso lamentablemente emblemático. Pero primero le damos la bienvenida a Daniel. Milagros Santillán te saluda. Muy buen día. Milagros, muy buen día. Bueno, qué cortina musical, ustedes siempre poniéndole muy buena onda a este otoño que empezó tan lindo. Ahora estoy en Córdoba, un día extraordinario, fresco, bien fresco de otoño, pero sin viento y con un sol hermoso. Claro que sí, me imagino. Bueno, hablando de este, podemos decir, ventarrón otoñal que se nos vino a la Argentina, nos vamos a Perú con este ventarrón político, crisis institucional, la cuestión Castillo, pero también la cuestión Fujimori, el excarcelamiento. Digo, primero empecemos por el inicio. Caso Fujimori. ¿Qué podemos decir, Daniel? Mirá, la verdad es que lo de Perú es un gran enigma que nos propone la política, la interpretación a todos los analistas políticos. Fíjate que es el caso de un país que a nivel económico es el país que prácticamente en todos los últimos años ha logrado el nivel de estabilidad, un país que tiene crecimiento, tratados de libre comercio con muchos países, un nivel de apertura, después, bueno, prácticamente un grado de inversión, esto que le llaman, digamos que califica, o sea, es un país realmente que ha tenido una prosperidad en las últimas, yo te diría, 3 décadas, 2 décadas, impresionante. El caso de Perú realmente fuera de serie, muy integrado a todo lo que es la nueva, algo que hemos conversado un montón de veces, que es ese eje del mundo que se ha ido desplazando a toda la región del Indo-Pacífico. Y bueno, Perú en ese esquema, por supuesto, ha logrado integrarse, es un país que se ha logrado integrar con mucho éxito a todas estas corrientes comerciales de todo lo que es el nuevo eje mundial alrededor de China. Entonces, por un lado tenés esa realidad y después la política. De los últimos 6 presidentes peruanos, la mayor parte, vos fijate los casos, inclusive de los 6, han tenido toda la paleta de casos prácticamente, todos condenados por corrupción, destituciones prematuras, un suicidado, un prófugo, el caso de Toledo, suicidado, el caso de Alan García, que es quizás el que más ha sido resonante por ahí en los últimos años, pero y fíjate después los presidentes que nacen y mueren prematuramente prácticamente a los 2 o 3 meses, el caso de Castillo, el actual presidente, con toda la expectativa que había generado cuando asumió, pero hace poquitos meses, ya estaba en un proceso de destitución por cuestiones morales. A lo pocos, yo te digo, no había rodado ni 5 meses, y bueno, después el caso de Fujimori, que imagínate que inclusive compitieron con Castillo, la propia hija de Fujimori, que Fujimori también estaba preso por un caso de abuso, de represión, donde tenía, digamos, una condena por asesinatos y prácticamente sale ahora que está en un estado de salud que está postrado. Así que, bueno, yo lo que te decía un poco es eso, es decir, fíjate una cosa cuando hablamos a veces de Argentina, que es el tema de esta convivencia entre la inestabilidad política, el caos, el conflicto permanente, y por el otro lado hay veces que dicen, bueno, eso es como que nos daña o nos perjudica todas las posibilidades de crecer económicamente, y fíjate cómo se da el caso en Perú. Por eso un poco te decía yo, o sea, es el caso quizás en Latinoamérica más crudo, más dramático de la inestabilidad política, de los presidentes condenados por corrupción, una crisis institucional de un calibre impresionante, pues digo, más allá de los casos de la verosimilitud que puedan tener todos los casos que han tenido, los procesos de corrupción, que es todo el tema, bueno, han tenido casos, bueno, cuando vino toda esta corriente en Latinoamérica, que es lo que lo llevó a Lula en su oportunidad a la cárcel, que era todo el caso de Lavallato, que involucraba a gran empresa brasilera Odebrecht. Bueno, eso terminó impactando en Perú, en simultáneo
a la caída de Lula, digamos, con este proceso, el tema del Lavallato y todo el impacto que tuvo, que fue la caída de Dilma, en su oportunidad el procesamiento y el encarcelamiento de Lula, en simultáneo este mismo caso golpeó, ya que esta contratista Odebrecht había tenido obras también en Perú, y bueno, golpeó en su momento justamente uno de los presidentes que estaba prófugo, tenía mucho que ver con este caso, que era inclusive, si se habían comprobado pagos de alrededor de $3 millones a las cuentas directas, habían ido a la cuenta directa del presidente. Entonces, bueno, como te decía, Milagros, digo, el caso de Perú es un caso realmente que sale, por eso me parece que es interesante de analizar, porque sale de todos los manuales. Vos decís, ¿cómo puede ser que un país con semejante crisis institucional, con presidentes de los últimos 6 que han sido todos destituidos, que han terminado presos, prófugos, casos, bueno, como este de Fujimori, bueno, la política de Perú ha seguido girando prácticamente, el nombre de Fujimori ha sido una constante, al punto un poco lo que te decía recién, de que su propia hija terminó compitiendo en un balotaje que perdió por unos pocos votos. O sea, en realidad sigue siendo una fuerza política y un apellido obviamente muy competitivo y emblemático de la política peruana, pero bueno, es una política, es como que es increíble, es un divorcio total que tiene todo lo que son las cuestiones judiciales, los escándalos, la crisis que tiene que ver con el poder judicial, el poder legislativo. Ha habido una encuesta hace poco, tiene una credibilidad que es mucho más baja aún que la del poder legislativo en Argentina, en un momento que todos sabemos, en la Argentina toda la clase política está sufriendo una sangría de popularidad, de legitimidad muy grande, alrededor, bueno, de toda esta idea, este concepto de la casta política. Bueno, en Perú esto es más dramático, y es increíble que esto es como que son como dos paralelas que no se tocan, por definición, que es por un lado, por donde fluye la política, todos estos escándalos institucionales, los presidentes presos, destituidos, y por el otro lado una economía pujante, integrada al mundo, con grado de inversión, como le llaman en el ambiente a países que pueden recibir inversiones con tasas de interés bajísimas, préstamos para inversores, cosas increíbles, y después, bueno, tratados de libre comercio, integración con la región Asia-Pacífico. O sea, el caso de Perú realmente es un enigma, y es algo que digamos, muy pocos pueden explicar cómo ocurre, cómo hay una relación tan ambigua entre dos cosas que generalmente una suele dañar a la otra, como vemos que ocurre acá y en la mayor parte de los países. Bueno, algo lo explicaste, y tiene que ver con este paralelismo que se da entre, por un lado, lo político, por otro lado, la visión económica y pujante, pero sí hay mares diversos, y estamos hablando de la opinión pública. ¿Cómo impacta la salida hoy de Fujimori, y cómo impacta esto también a la visión del mundo del país? Bueno, a ver, el impacto es tremendo, porque, digamos, a ver, la condena está visiblemente, era un caso donde había habido un atropello, digamos, casos de asesinatos, de represión. O sea, realmente es escandaloso y daña, por supuesto. A ver, un poco lo que te decía recién, partamos de una base, Milagros. O sea, es una situación, una posición donde directamente la credibilidad de Perú en el terreno político institucional, no solo adentro, sino hacia el exterior, es prácticamente nula. O sea, es más, ya directamente, una de las cosas, viste, que hay todo este tema de las casas de apuestas que hay en Europa, que se apuesta sobre cualquier cosa. O sea, en realidad las apuestas conocidas hay veces son que dicen, bueno, un equipo va a ganar o perder, pero en realidad las casas estas de apuestas toman apuestas mucho más sofisticadas, que tienen que ver con el tema de decir si determinado jugador va a hacer un gol antes que termine el primer tiempo y cosas de ese tipo. Bueno, una de las cosas con Perú que corren algunas casas de apuestas en Europa es
cuánto va a durar el presidente que está asumiendo actualmente, justamente con Castillo, más allá que asumió en su momento con bastante entusiasmo. Una de las cosas que se empezó a, digamos, a correr en ese momento en el mundo de las apuestas, decían, a ver, ¿en qué mes va a llegar, a cuántos meses va a llegar de la gestión Castillo sin tener un procesamiento? Y después otra era los cuántos meses va a ser destituido. O sea, eso te está dando un poco la pauta de un sistema y de un esquema que tiene una credibilidad prácticamente nula, y donde, bueno, obviamente lo enigmático de esto es que tengamos que divorciar semejante cuestión que por ahí tiene que ver con esto que le llamamos, no sé, países bananeros, digo, en el imaginario de los analistas políticos, que uno piensa en estas cosas, no sé, países como Haití, algunos países de África con recurrentes golpes de Estado y cosas de ese tipo. Pero bueno, un poco volviendo a donde empecé, lo enigmático justamente es que no los daña o no los afecta en el plano de, por supuesto, de su desarrollo y del crecimiento económico, de su estabilidad económica. Pero bueno, obviamente esto, a ver, lo que te diría yo, obviamente es un daño enorme, daña la credibilidad de Perú. Lo que te digo yo es que daña la credibilidad de Perú en una zona donde la credibilidad de Perú en el frente político, judicial, institucional, era nula. O sea, es un daño que, digamos, se hace sobre algo que ya está roto prácticamente, y nadie se imagina, o sea, los caminos de recomposición de todo ese sistema, nadie se los imagina desde el momento en que todos los nuevos procesos políticos que nacen en Perú nacen muertos. Hemos visto este último, no es excepción. O sea, son los últimos 6 presidentes, todos suicidados, encarcelados, prófugos, destituidos. O sea, es una constante de la política peruana que no logra reencauzarse, digamos, y ubicarse por lo menos dentro de un plano, yo te diría, de normalidad, pero no de normalidad milagro, yo te diría, comparándola, no sé, con el país de Europa por ahí más estable. O sea, no entra en un plano de normalidad ni siquiera dentro de lo que es la política latinoamericana, donde no hemos visto, salvo casos quizás como el de Venezuela. Con esto obviamente que está muy discutido todo este asunto, ha tenido este presidente ungido que no asumió nunca y cosas de ese tipo. Pero bueno, Brasil, o sea, sí, tuvo un caso, pero en definitiva fue una destitución en el plano institucional donde terminó asumiendo su vicepresidente. O sea, no ha sido una crisis de ese tipo, y no, Lula tampoco tuvo ningún encarcelamiento en ejercicio de la presidencia. O sea, no ha tenido ribetes de ese tipo ni de cerca, y además ha sido en el plano dentro de un marco de procesamiento de un sistema judicial como el de Brasil, que tiene una credibilidad altísima. O sea, el sistema judicial brasilero tiene una credibilidad, que esta es la gran diferencia con este caso de Perú, donde tanto el sistema judicial como todo el sistema legislativo y político tiene una credibilidad que está en cero. Esa es la gran diferencia. Sobre todo el proceso de crisis institucional que vivió Brasil en su oportunidad con el encarcelamiento de Lula y todo eso, más allá, y fue revertido por el propio Poder Judicial, y un Poder Judicial que dio las garantías y que en definitiva, ya te digo, sigue gozando, tiene una credibilidad que supera los 60 o 70 puntos. Daniel, impecable como siempre tu visión, este análisis internacional. Seguramente seguiremos muy pronto el diálogo. Daniel, muchísimas gracias. Bueno, Milagros, te mando un fuerte abrazo. Igualmente, lo escuchábamos entonces al analista internacional Daniel Montoro.